Besé a mi esposa y me abofetearon. Besa a otra persona. Una semana después, publiqué una foto. 5 minutos, 47 llamadas de mi esposa. Los huevos todavía chisporroteaban en la estufa cuando Mónica se arrancó el delantal y lo arrojó sobre la encimera de mármol como si la hubiera quemado. Estoy cansada de servirte en todos los sentidos, explotó, con los ojos desorbitados, su voz resonando en el techo abovedado de la cocina. Me quedé helado. La tostada en mi mano se resbaló, golpeando el suelo con un ruido sordo. ¿Qué demonios significa eso, Mónica? Pregunté, sabiendo ya que no me iba a gustar la respuesta. Me señaló, con las manos temblando. Significa que estoy agotada emocional, física y espiritualmente. Llegas a casa, esperas sonrisas, camisas limpias, cenas organizadas, mi atención como si yo fuera una caja de suscripción perfectamente envuelta que puedes abrir cada noche. ¿Hablas en serio ahora mismo? Rodeé la isla, subiendo la voz. Yo cocino. Yo limpio. Hago las compras. Doblo la ropa. Me quedo despierto hasta tarde cuando estás trabajando. Te doy espacio cuando lo pides. ¿Crees que esto es solo yo quitándote cosas? Sus labios se curvaron. No se trata de lo que haces, Brian. Se trata de quién eres. Mi voz se quebró. ¿Quién soy yo, Mónica? He pasado 10 años estando ahí para ti. Sostuve la mano de tu madre la noche que falleció. Cuidé de tu sobrino cuando tu hermana estaba en el hospital. Te llevé a cada cita de terapia cuando no podías levantarte de la cama. ¿Quién soy yo? Recuérdamelo. Porque aparentemente lo olvidé. Se cruzó de brazos, mirando más allá de mí. Eres el tipo que piensa que el esfuerzo es afecto. Que las tareas del hogar compensan la conexión real. No puedo fingir más esto, Brian. Estoy agotada. Así que ahora soy el villano por intentarlo. No dije eso, replicó ella. Pero no soy feliz. No lo he sido. Y tú sigues haciendo en lugar de verme. Quizás porque cada vez que intento verte, estás mirando para otro lado, dije, sintiendo el calor subir en mi pecho. Te desconectas, te cierras, y luego me llamas ciego. Se giró hacia el pasillo. No quiero hacer esto. No, por supuesto que no, murmuré, sintiendo esa vieja presión familiar en mi garganta. Solo quieres lanzar una granada y alejarte como si nada hubiera pasado. Se detuvo en la puerta y miró por encima del hombro. A veces la honestidad se siente como una granada, pero sigue siendo honestidad. Luego desapareció en el pasillo y me quedé allí de pie. La cocina demasiado silenciosa ahora. Los huevos quemándose en la sartén, la tostada fría en el suelo. Esa cocina, todo de acero inoxidable, luces colgantes regulables, estantes de especias perfectamente alineados. Solía sentirse como el corazón de nuestro hogar. Ahora se sentía como la escena de un crimen. La verdad es que teníamos una vida hermosa sobre el papel. Yo tenía 41 años, un analista de bienes raíces comerciales con una agenda limpia y una bandeja de entrada aún más limpia. Mónica dirigía una boutique en línea, trabajaba desde casa. Teníamos abonos de temporada para el teatro, equipaje a juego y un calendario lleno de cenas. Los vecinos saludaban cuando paseaba a nuestro Golden Retriever, Huxley. Organizábamos el Día de Acción de Gracias. La gente nos llamaba sólidos. Pero dentro de esta casa que había pasado 3 años renovando con mis propias manos, algo invisible había comenzado a pudrirse. Y esa mañana, Mónica no solo lo nombró. Encendió una cerilla y la dejó caer. Lo que no sabía entonces era que el fuego ni siquiera había comenzado a extenderse. La luz del sol de la mañana iluminaba nuestro jardín de la manera correcta, suave y dorada, el tipo de luz que hacía que todo pareciera una postal. Me paré en la puerta descalzo, con 2 tazas de café calentando mis manos, esperando que quizás el día de ayer solo hubiera sido un mal día. Me había ido a la cama solo. Ella no volvió a nuestra habitación. Oí la puerta del dormitorio de invitados cerrarse después de la medianoche, pero Mónica y yo habíamos sobrevivido a rachas difíciles antes.
Peleas peores que esas se habían desvanecido después de dormir y un poco de cafeína. Al menos eso es lo que me dije mientras llevaba su taza por la puerta trasera y caminaba descalzo por el sendero de piedra hasta donde ella estaba sentada, con las piernas dobladas debajo de ella, mirando el limonero. Buenos días, dije, con voz suave. Ella se giró lentamente. Sin sonrisa, solo un asentimiento neutral. Parecía cansada pero serena, como alguien que ya había hecho las paces con algo que yo aún no había entendido. Te traje el de avellana con leche de avena, justo como te gusta, le ofrecí, colocándolo en la pequeña mesa de vidrio junto a su silla. No lo tocó. Traté de mantener el tono ligero. Pensé que podríamos empezar la mañana sin, ya sabes, explosiones. Su cabeza se inclinó ligeramente. No queda nada por explotar, Brian. Me quedé helado por medio segundo. Mira, lo de ayer fue mucho. Estabas molesta. Lo entiendo. Pero no puedes simplemente pretender que ahora somos extraños. Estamos casados. Mónica finalmente tomó el café en sus manos, pero no bebió. No estoy pretendiendo. Eso requeriría esfuerzo. Esto es solo yo siendo honesta. Esa palabra otra vez. Honesta. Se levantó bruscamente, dejando el café en la mesa intacto. Tengo 2 llamadas con clientes esta mañana. ¿Ahora mismo? Pregunté, tratando de no dejar que mi voz llevara demasiada decepción. Brian, suspiró, pasando a mi lado. Por favor, no intentes arreglar algo que no te he pedido que arregles. Me quedé en el jardín después de que se fue, mi propio café enfriándose en mis manos. Más tarde esa semana, nos sentamos uno al lado del otro en el sofá viendo un documental sobre los océanos. Bueno, yo lo estaba viendo. Mónica estaba navegando por su teléfono, inexpresiva. Dejé que los créditos pasaran sin alcanzar el control remoto, principalmente para retrasar el silencio. Solías llorar con cosas como esta, dije en voz baja, viendo a una foca bebé acurrucarse con su madre. Ella no levantó la vista. La gente cambia. Alcancé su mano, que descansaba entre nosotros en el cojín. Mi pulgar rozó suavemente su meñique. La apartó de un tirón como si le hubiera dado una descarga eléctrica. No lo hagas, murmuró. La miré fijamente, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué no? Giró la cabeza apenas. Porque se siente falso. Como si me estuvieras tocando para demostrar algo. No porque quieras. Eso no es justo, dije un poco demasiado rápido. ¿Sabes por qué? Sé que crees que esto arregla las cosas, interrumpió, sin mirarme todavía. Pero solo me recuerda lo desconectada que me siento y cuánto tiempo he estado fingiendo no darme cuenta. Me recosté, con la respiración atrapada en algún lugar entre mi pecho y mi garganta. Entonces, ¿qué quieres de mí? Que deje de intentarlo. Soltó una risa cansada, baja y sin humor. Quiero que dejes de pensar que esforzarse más es lo mismo que entender. Esa dolió. No hablamos por el resto de la noche. Me quedé despierto escuchando el lento tic-tac del reloj del pasillo, preguntándome cómo un silencio tan silencioso podía ser tan ruidoso porque algo me decía que no solo estaba cansada del matrimonio. Ya estaba a medio camino de salir por la puerta. Pero yo todavía estaba de pie en medio de la sala de estar tratando de averiguar cuándo empezó a hacer las maletas. Una semana después de la noche en el sofá, hice algo audaz. O tal vez fue una tontería. Pero en ese momento, no podía notar la diferencia. Nos reservé un Airbnb justo en el agua en Key West. Nada lujoso, solo una de esas cabañas blancas y nítidas con persianas azules y un columpio en el porche. El anuncio lo llamaba Encanto de madera flotante con mañanas de brisa marina. Sonaba como el tipo de lugar donde 2 personas podían recordar lo que amaban el uno del otro o al menos recuperar el aliento. Le conté a Mónica sobre ello 2 días antes del vuelo. No dijo mucho, solo parpadeó, apretó los labios en una línea y preguntó por qué. Me encogí de hombros. Porque no hemos respirado en la misma dirección en semanas. Pensé que tal vez podríamos intentarlo en un lugar más cálido, menos pesado. Me miró fijamente por un largo segundo.
Luego, con un tono que se sentía más a resignación que a emoción, dijo, empacaré ligero. Llegamos con una brisa suave y el olor a sal y protector solar en el aire. La cabaña era aún mejor en persona. Espejos enmarcados en madera flotante, cortinas de lino color arena y un balcón que se abría al mar. Nuestras maletas cayeron al suelo en silencio. La observé trazar sus dedos a lo largo de un estante desgastado. «¿Realmente has hecho todo esto?», murmuró. «La reserva, los vuelos, el tiempo libre». «Sí», dije. «Por nosotros». Se giró hacia la ventana. «O para que sientas que lo intentaste». «¿Puede ser ambas cosas?», pregunté un poco más bajo. No respondió. Esa noche, nos sentamos en el patio de un restaurante de mariscos bajo luces colgantes y palmeras. Nuestra mesa daba al agua, y la puesta de sol estaba haciendo todo lo posible por ser hermosa, un naranja profundo derritiéndose en rosa. Había hecho reservaciones. Me había puesto la camisa de lino que una vez dijo que me hacía parecer un hombre que lee poesía y arregla cosas. Incluso me afeité. Apenas hablamos hasta que llegó el pastel de Lima. Entonces ella se rió, solo una vez, pero fue real. Un pequeño resoplido, un destello de su antiguo yo. El camarero había descrito el postre como emocionalmente curativo, y algo sobre eso la impresionó. Me quedé mirando. Ahí está, dije, atónito. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Esa sonrisa? Recuerdo esa. Bajó la mirada, casi tímida. No se ha ido, admitió. Simplemente se esconde. Algo en la forma en que lo dijo hizo que se me apretara la garganta. Te extraño, Mónica, dije con cuidado, sin presionar. La verdadera tú, la que solía quedarse dormida en mi pecho durante las tormentas y tarareaba viejas canciones de Fleetwood Mac cuando lavaba los platos. Exhaló lentamente. Yo también la extraño. El momento quedó suspendido entre nosotros como un aliento que ninguno de los dos quería soltar. Pensé que quizás el viento estaba cambiando. Pero a la mañana siguiente, ella estaba de pie descalza en el balcón, con los brazos cruzados, los ojos en el horizonte. Salí en silencio y le entregué una taza. ¿Café? No hay leche de avena aquí, pero pedí de almendras con vainilla. Lo más parecido que pude conseguir. La tomó, pero no bebió. Tuve un sueño extraño, dijo. Sí. Estaba nadando en el océano, pero cada vez que intentaba salir a tomar aire, la superficie simplemente se alejaba más. Hice una pausa. Eso suena pesado. Esbozó una sonrisa cansada. ¿Se sintió honesto? Ahí estaba de nuevo. Honesto. Y así, supe que la noche anterior no había abierto una puerta. Solo había entornado una ventana. ¿La noche de ayer significó algo para ti? Pregunté en voz baja. Me miró. Sin crueldad en su rostro, pero tampoco suavidad. Significó que todavía lo estás intentando, dijo. Y yo todavía estoy en otro lugar. El café quedó intacto. Se giró y volvió a entrar, dejándome de pie descalzo en un balcón con vistas al mar, preguntándome cómo puedes sentirte tan solo mientras estás junto a la vista más hermosa del mundo. A última hora de la tarde, el calor se había suavizado en algo apacible, y el océano susurraba en lugar de rugir. Mónica yacía en la hamaca colgada entre dos palmeras, meciéndose lentamente, mirando el horizonte como si contuviera un código que solo ella podía leer. Me senté en el borde del escalón del porche, girando una botella de agua fría en mis manos, observando las sombras de las hojas de palma moverse por su rostro. Has estado callada todo el día, dije con cuidado. No me miró. Te lo dije. Solo estoy cansada. ¿Desde cuándo el cansancio dura tanto? Pregunté. Su mandíbula se tensó. Desde que lo convertiste en un interrogatorio. No te estoy interrogando, dije rápidamente. Estoy tratando de entenderte. Finalmente me miró entonces. Sus ojos estaban vacíos de una manera que me oprimió el pecho. Ese es el problema. Yo tampoco me entiendo a mí misma. La hamaca crujió mientras se movía.
Me siento emocionalmente insensible, Brian. Como si alguien hubiera bajado el volumen de todo. Alegría, irritación, deseo, todo. Me levanté y me acerqué. Entonces déjame ayudarte a encontrarlo de nuevo. Sus labios se torcieron en algo que casi parecía una sonrisa. Casi. Siempre dices eso. Porque lo digo en serio. Exhaló bruscamente. ¿Piensas que decirlo en serio es lo mismo que arreglarlo? Creo que quedarse cuando está roto importa, dije en voz baja. Eso es fácil de decir para ti, espetó. Tú todavía sientes cosas. Siento terror, dije. Cada segundo de cada día, me despierto con miedo de que ya te he perdido y simplemente aún no has dicho las palabras. Se incorporó a medias en la hamaca, con la irritación destellando. No me eches la culpa de eso. No te pedí que cargaras con ese miedo. No, simplemente me lo entregaste pieza por pieza, respondí, mi voz subiendo a pesar de mí mismo. Balanceó las piernas hacia abajo y se puso de pie. Esto es exactamente a lo que me refería con que intentas forzar la claridad. No tengo respuestas que darte. Deja de exigirlas. No estoy exigiendo nada, dije. Te estoy suplicando que me hables como si todavía importara. Su risa fue corta y quebradiza. Siempre lo haces sobre ti. Eso no es justo. Quizás no, replicó. Pero es verdad. El silencio cayó entre nosotros, espeso y salado con el aire del mar. Las hojas de palma susurraban suavemente sobre nuestras cabezas. Estoy aquí mismo, dije en voz baja. Te traje en avión a través del país porque pensé que tal vez el ruido de nuestra vida te estaba ahogando. Y ahora me dices que el silencio se siente igual de vacío. Miró hacia otro lado. El silencio es peor. Al menos el ruido me distraía. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Pregunté. Esperar, arreglar, fingir. Sus hombros se hundieron una fracción. No lo sé, Brian. Esa es la única respuesta honesta que me queda. No lo sé. Busqué en su rostro algo. Arrepentimiento, esperanza, cualquier cosa sólida a la que aferrarme. Pero todo lo que vi fue distancia. Entonces, ¿por qué viniste aquí conmigo? Pregunté. Dudó. Porque una parte de mí quería volver a querer esto. Esa frase me dejó vacío. La hamaca se balanceaba suavemente en la brisa, ahora vacía. El sol se hundía más bajo, pintando el océano de cobre y oro. Y bajo esas palmeras, con la vista más pacífica del mundo detrás de nosotros, logramos discutir sin levantar la voz. Dos personas hablando en tonos tranquilos mientras algo se desgarraba silenciosamente entre nosotros. Me di cuenta entonces de que ni siquiera el paraíso podía competir con la distancia emocional. De vuelta en Charleston, la casa se sentía más fría que cuando nos fuimos, aunque el termostato no se había movido. Nuestras maletas permanecieron intactas junto a las escaleras durante 2 días. Ninguno de los dos las mencionó. Mónica flotaba por la casa como un fantasma. No era cruel, solo ausente. Respondía a las preguntas con una sola palabra. Se movía en silencio como si no quisiera despertar algo. Tal vez a mí. Seguí intentándolo. Cocinaba la cena. Ella comía sin decir una palabra. Le preguntaba si quería salir a caminar. Ella negaba con la cabeza. Pero la peor parte no era el silencio. Era el hecho de que estaba empezando a sentir que la molestaba solo por existir. Luego llegó el jueves. Salía de mi oficina cuando ella entró en el pasillo desde el lavadero sosteniendo una toalla doblada. Hizo una pausa. Yo hice una pausa por medio segundo. Sus ojos se encontraron con los míos y algo en ese parpadeo me hizo actuar. Di un paso adelante y la besé. No por estrategia, no por esperanza, solo por instinto. Memoria muscular de años de ser suyo. Sus labios no se movieron, pero su mano sí. La bofetada llegó tan rápido que no la registré hasta que la oí. El sonido resonó en el pasillo, más agudo que cualquier cosa que hubiéramos dicho en semanas.
Retrocedió como si la hubiera tocado con fuego. Su rostro se contrajo, no de dolor, sino de algo más cercano a la repulsión. No me toques, dijo, con la voz temblorosa. Besa a otra persona. Me quedé helado. ¿Qué? Arrojó la toalla al suelo. No puedes simplemente plantarme un beso como si todavía fuera 2017 y estuviéramos enamorados. ¿Mónica? No. Gritó, más fuerte de lo que la había oído en meses. Deja de fingir que esto se puede arreglar con un momento tierno o un plato de espaguetis o un viaje a la playa. No lo quiero más. Di un paso atrás. ¿No quieres que, esto? Gesticuló salvajemente por el pasillo. El matrimonio, la intimidad, el peso de ser responsable de cómo te sientes cada vez que entro en una habitación. Eso no es justo, dije, mi voz baja, temblorosa. Nunca te he puesto eso encima. Sí, lo has hecho. Cada vez que me miras como si me estuviera escapando, lo siento y no puedo soportarlo más. La miré, respirando con dificultad, el eco de la bofetada todavía resonando en mi oído. Me dijiste que te sentías insensible, dije. Pero eso no fue insensibilidad. Eso fue otra cosa. No lo negó. Simplemente me devolvió la mirada con ojos cansados y agudos. ¿Qué nos pasó? Pregunté, casi en un susurro. Dejé de fingir, dijo secamente. Y así, algo se rompió dentro de mí. No fue rabia, ni pena, ni siquiera conmoción ya. Fue algo más silencioso, algo más profundo, el chasquido de una cuerda que había estado demasiado tensa durante demasiado tiempo. Me quedé allí en ese pasillo mirando a la mujer con la que solía construir sueños y me di cuenta de que ya no la reconocía. Y peor aún, no creía que a ella le importara. Recogió la toalla y pasó a mi lado sin otra palabra, rozando mi hombro como si fuera un extraño en su camino. Y no me di la vuelta. Simplemente me quedé allí solo en el silencio, con una mejilla ardiendo y la otra entumeciéndose. Esa noche, la casa estaba en silencio, pero no de la manera en que solía estarlo. El tipo de silencio que llega después de un largo día de risas compartidas y sonrisas cansadas. No, este era el silencio de algo terminado. Mónica se había ido a la cama horas antes. Sin buenas noches, sin una mirada, solo el suave clic de la puerta de la habitación de invitados cerrándose. Me senté en el balcón, con una pierna apoyada en la barandilla, un medio vaso de whisky sudando en mi mano. La calle de abajo estaba quieta, los árboles de magnolia susurrando en la brisa. Charleston siempre dormía como si estuviera segura de que el mundo seguiría siendo hermoso por la mañana. Y por primera vez en meses, no me sentí enojado, ni ansioso, ni desesperado. Simplemente me sentí acabado. Llevé el vaso a mis labios y dejé que el calor ambarino se asentara detrás de mis costillas. La besé, murmuré para nadie. Y me miró como si hubiera tocado a una extraña. Y de alguna manera no dolió como debería haberlo hecho. Ya no. Miré hacia la oscuridad, trazando la forma de los robles que bordeaban nuestra manzana. Los mismos que solía podar los sábados por la mañana mientras Mónica me traía limonada y se burlaba de mí por tratar de ser masculino con las podadoras. Esa versión de ella se sentía como un fantasma ahora. La mujer que había estado en el pasillo antes, con los ojos agudos y la voz cortante. Esa no era mi Mónica. Tal vez no lo había sido por un tiempo. Tal vez había estado amando un recuerdo. Y tal vez ese recuerdo no iba a volver. Hice girar lo último del whisky en el vaso. Me golpeó en oleadas. Claridad, no dolor. No la marea de desamor que había estado esperando. Esto era algo más silencioso. Aún así, había hecho todo lo que un hombre podía hacer. Le había llevado café todas las mañanas, incluso después de que comenzara el frío. Había reservado el viaje. Me había mantenido amable cuando ella se alejó, paciente cuando se quedó en silencio, suave cuando se volvió cruel. Y en algún punto del camino, olvidé que también se me permitía tener límites. Eché un vistazo a la media luna en lo alto, pálida e indiferente. Le di todas las partes más suaves de mí, susurré, y ella me las devolvió como si fueran desorden. Cerré los ojos y me recliné en la silla,
dejando que la brisa me atravesara. Me di cuenta de que ya no estaba luchando por ella. Ahora estaba protegiendo algo más, algo que había estado enterrado bajo el compromiso y la disculpa durante demasiado tiempo. Mi propia maldita dignidad. Había olvidado lo sagrado que se sentía simplemente sentarse quieto y no tratar de demostrar mi valía. Miré el vaso en mi mano y me reí entre dientes. Solías beber esto conmigo, dije en voz baja, pensando en los primeros años cuando robaba sorbos y hacía una mueca como si estuviera tratando de envenenarla. Siempre bromeaba, tú y tu apariencia de hombre profundo y melancólico en un balcón. En ese entonces, eso la hacía sonreír. Ahora, probablemente pensaría que solo estaba perdiendo el tiempo, pero no se sentía como una pérdida. No esta noche. Esta noche, se sentía como el final de algo y el silencioso comienzo de algo más. Me senté allí hasta que el cielo comenzó a cambiar. El azul marino profundo sangrando hacia el azul acero. Luego, el primer suspiro rosado de la mañana elevándose sobre los tejados. Y en algún lugar entre el último sorbo de whisky y el primer trino de un pájaro, lo sentí. Esa fuerza que no había sentido en años. No era ruidosa. No rugía. Simplemente se asentó en mis huesos como si siempre hubiera pertenecido allí. Para cuando el sol coronó los árboles, me levanté, me estiré y susurré, todavía estoy aquí. No para ella. Para mí. Había pasado poco más de un mes desde esa noche en el balcón. 32 días para ser exactos. Desde entonces, había dejado de contar cuántas veces Mónica pasaba a mi lado sin hablar. Pero comencé a contar otra cosa. Repeticiones, millas, gramos de proteína. Me uní a un gimnasio a 5 cuadras de la oficina. Del tipo donde todos usaban auriculares y nadie conversaba. Era perfecto. Al principio, era solo algo para llenar el espacio. Luego se convirtió en lo que me mantenía unido. Mi cuerpo comenzó a cambiar más rápido de lo que esperaba. Hombros más anchos, mandíbula más afilada, el cansancio en mis ojos desapareciendo. Pero no se trataba de la apariencia. No realmente. Se trataba de disciplina, control, de reclamar algo que había dejado de lado mientras intentaba mantener a flote un matrimonio en ruinas. Me volví más delgado, más fuerte, más claro, y aparentemente Mónica se dio cuenta. Era una tranquila mañana de miércoles. Estaba vestido con joggers negros y una sudadera de cremallera ajustada, sirviendo café en mi taza para llevar antes de salir. Mónica entró en la cocina, con el pelo todavía mojado de la ducha, envuelta en uno de esos suéteres grandes que solía usar solo cuando se sentía cómoda a mi alrededor. Esperaba lo de siempre, que cogiera su té y se fuera sin decir una palabra. Pero hoy, se quedó. Sus ojos me recorrieron lentamente. Luego dijo, «Te ves bien últimamente». Así de simple. Sin sarcasmo, sin acritud, solo observación. Apreté la tapa de mi taza. Gracias. No la miré. Se apoyó en la encimera. ¿Has estado yendo mucho al gimnasio, eh? Sí. Pausa. ¿Alguna razón para la transformación repentina? Preguntó, con voz ligera, pero con un matiz. Ahora encontré su mirada, firme. Sí, por mí. Esbozó una leve risa, pero no llegó a sus ojos. Eso es nuevo. Incliné la cabeza. ¿Qué se supone que significa eso? Se encogió de hombros. Solías hacer todo por nosotros. Ahora de repente estás centrado en ti mismo. Solo un cambio, eso es todo. Dejé mi taza. Tú eres la que pidió espacio. Tú eres la que dijo que estabas insensible. Ahora hago algo que es solo para mí, y es un problema. No dije que sea un problema, dijo, cruzando los brazos. Solo que no te reconozco últimamente. Bueno, dije en voz baja. Yo tampoco te reconozco a ti. Apretó la mandíbula. ¿Y qué? ¿Vas a castigarme ahora convirtiéndote en alguien nuevo? Parpadeé, atónito. ¿Castigarte, Mónica? Me puse sano. Empecé a cuidarme. Eso no es venganza. Es recuperación.
Dio un paso adelante. Solías esforzarte tanto por recuperarme. Ahora apenas me miras. Porque mirarte solía darme esperanza, dije. Ahora solo me recuerda que la esperanza no era mutua. Me miró fijamente durante un largo instante. Luego, suavemente, dijo, quizás ambos nos rendimos demasiado silenciosamente. No respondí. Simplemente cogí mis llaves, me puse la chaqueta y dije por encima de mi hombro, o quizás uno de nosotros nunca empezó a intentarlo en primer lugar. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y por primera vez desde que dijo que estaba cansada de servirme, no me sentí culpable por alejarme, ni un poco. Había un salón en la azotea sobre el gimnasio que casi nadie usaba. Un par de sillas de patio destartaladas, una barra de batidos que cerraba a las 5, y una vista del centro de Charleston justo más allá de los árboles. Se convirtió en mi escape, y ahí fue donde la conocí, a Eliza. Trabajaba abajo, nutricionista certificada, entrenadora a tiempo parcial, actitud a tiempo completo. La primera vez que nos cruzamos, yo estaba junto a la barra de la licuadora tratando de descifrar un menú de pizarra lleno de cosas como chupito de colágeno con cúrcuma y recarga de espirulina. Se acercó a mi lado, con una coleta alta, una camiseta sin mangas suelta, voz seca. A menos que estés entrenando para convertirte en una barra luminosa, no empezaría con ese. Me giré. Perdón. Señaló el batido verde fluorescente en la pizarra. Sabe a tristeza y arrepentimiento. Elige el de mango y vainilla. No te cambiará la vida, pero al menos no te arruinará la mañana. Me reí. Realmente me reí por primera vez en semanas. Tomado nota. Extendió la mano. Eliza, crítica de licuadoras residente y aguafiestas nutricional. Brian, respondí, aspirante a barra luminosa. Desde ese momento, simplemente conectamos. Empezamos a encontrarnos regularmente. Luego se volvió intencional. Cambiaba mis entrenamientos para que coincidieran con su horario. Ella me guardaba un asiento arriba en la azotea, 2 batidos, ya sudando al sol. Era vibrante de una manera que no pedía atención. Simplemente lo era, segura de sí misma, pero no ruidosa. Se burlaba de mi cara seria cuando levantaba pesas, decía que parecía un hombre haciendo los impuestos en su cabeza. Y cuando le conté sobre mi esposa, bueno, la versión de esa historia que pude manejar, no se inmutó. Oh, dijo, sorbiendo su bebida. Uno de esos desamores a fuego lento. Déjame adivinar. Del tipo en el que ni siquiera explota, simplemente se marchita. Levanté una ceja. Eso es aterradoramente preciso. He pasado por eso, respondió, dejando su taza. Se tarda una eternidad en darte cuenta de que no estás roto. Solo aburrido de ser invisible. Me recliné en mi silla. Sí, eso. Así era ella. Sin adornos, sin reacciones exageradas, solo claridad en forma humana. Hablamos de música, comida, incluso de viejos programas de televisión que a ambos extrañamente nos encantaban de niños. No tenía que esforzarme a su alrededor. No tenía que demostrar nada. Simplemente podía ser alguien que no había sido en años. Yo. Una tarde, después de un día de piernas particularmente agotador, nos sentamos en la azotea de nuevo, con el sol en lo alto, el sudor todavía pegado a la nuca. Me entregó una botella de agua fría. Te estás volviendo más fuerte, dijo, dándome un codazo con el pie. Incluso tu terquedad está levantando más peso. Sonreí. Eso es gracias a ti. Y a los batidos de mango y vainilla. Sonrió. Y había algo diferente en ello esta vez. Algo más suave. Es fácil estar cerca de ti, Brian, dijo. Espero que lo sepas. Miré hacia allí. Tú también lo eres. Nos quedamos sentados un momento y, antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, se inclinó y me besó. No fue dramático. Ninguna música sonó de fondo. Fue simple, cálido, correcto. Cuando nos separamos, sonrió y buscó su teléfono. Espera, no te muevas. ¿Qué? Estás sonriendo como un ser humano por una vez.
Estoy documentando este raro evento. Tomó una foto. A media risa, resbaladizo por el sudor y bañado por el sol. Puse los ojos en blanco. Eres ridícula. Sí, dijo, mostrándome la pantalla. Pero esa es la mirada de alguien que finalmente está empezando a respirar de nuevo. Y tenía razón. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había estado conteniendo la respiración. La foto estuvo en la galería de mi teléfono durante 12 horas antes de que hiciera algo con ella. Ya no se trataba del beso de Eliza, ni de la azotea, ni del batido. Era la expresión de mi cara. No la reconocía. Esa felicidad tranquila y sin esfuerzo. Sin peso en los ojos, sin vacilación en la sonrisa. Y la leyenda me vino más rápido de lo que esperaba. Viviendo como debería haberlo hecho hace mucho tiempo. 7 palabras, sin nombres, sin historia de fondo, solo la verdad. Pasé el dedo sobre el botón de publicar durante unos segundos, luego lo toqué, y así de simple, estaba en el mundo. Tardó exactamente 5 minutos. Primero un me gusta, luego 2, luego 20. Vi cómo se abrían las compuertas. Viejos amigos de la universidad, clientes del trabajo, mi hermana, antiguos vecinos, algunas personas de las que no había oído hablar en años. Tío, por fin pareces feliz de verdad esta vez. Os veis increíbles. ¿Cuándo es la boda? Es preciosa. Mucho mejor energía que la reina de hielo. Me alegro de que dejaras a Mónica. Nunca me gustó de todos modos. Parpadeé. Leí ese 2 veces. Había más. Mónica siempre actuaba como si fuera mejor que tú. Tío, todos lo vimos. Eras miserable. Ya era hora de que dejaras de salvar a alguien que no quería ser salvado. Algunos de los comentarios eran juguetones, otros eran crudos, todos eran honestos, y quizás eso fue lo que más me sacudió. Con qué facilidad la gente vio lo que yo había intentado ocultar durante tanto tiempo. Al minuto 5, mi teléfono empezó a vibrar. Identificador de llamada, Mónica. Lo miré fijamente. Luego sonó de nuevo, y de nuevo. En los siguientes 3 minutos, 47 llamadas perdidas. Sin exagerar. 47. Los mensajes llegaron después. Mónica, ¿qué demonios es esto? Mónica, Brian, llámame ahora mismo. Mónica, ¿hablas en serio? Mónica, ¿publicaste eso para que yo lo viera? Mónica, ¿quién es ese? Mónica, contesta tu maldito teléfono. Mónica, no tienes derecho a humillarme así. Mónica, juro que si no me llamas en los próximos 5 minutos. El último no terminó. Solo 3 puntos escribiendo, luego nada. Me quedé en medio de mi cocina, todavía con ropa de gimnasio, el teléfono zumbando en mi palma, una botella de batido sudando en la encimera a mi lado. Y todo lo que podía pensar era, esta es la mayor atención que me ha prestado en meses. Puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. Dejé que vibrara. Dejé que lo sintiera. Dejé que se sentara con el tipo exacto de silencio en el que viví durante casi un año. Eliza llamó unos minutos después, casual, sin darse cuenta. Oye, creo que tu publicación acaba de romper el algoritmo. Estoy recibiendo solicitudes de amistad de tipos llamados Claycourt. Me reí, todavía mirando la pared como si estuviera flotando por encima de todo. Sí, explotó más de lo que esperaba. Hizo una pausa. ¿Estás bien? En realidad, dije, sí, lo estoy. Lo vio. Oh, lo vio. Lo vio 47 veces. Eliza silbó bajo. Guau. Sí. ¿Necesito esconderme? No, dije, esto no se trataba de empezar una guerra. Se trataba simplemente de no esconderse más. Silencio en la línea. Luego su voz, suave y uniforme. No le debes a nadie una disculpa por sanar. Dejé que eso se asentara. No, dije, no la debo. Esa noche, no respondí a sus llamadas. ¿Ni una?
Porque la verdad es que Mónica tuvo todas las oportunidades de recoger los pedazos, pero no quiso sostenerlos. No hasta que estuvieran en las manos de otra persona. Y yo ya había terminado de entregarme solo para evitar que alguien más se sintiera incómodo. La publicación se quedó. Los comentarios siguieron llegando. Y por una vez, no me sentí expuesto. Me sentí visto. Acababa de dejar mis llaves en el cuenco junto a la puerta cuando oí los pasos. Rápidos, agudos, deliberados. Mónica entró furiosa en la cocina como una nube de tormenta. No esperó un saludo. ¿Crees que eso fue divertido?, espetó. Ni siquiera me inmuté. Fui a la nevera, cogí una botella de agua y giré el tapón lentamente. Hola, Mónica. Encantado de verte a ti también. Su rostro se contrajo. No te atrevas a hacerte el guay. Esa foto, esa leyenda, ¿sabías lo que estabas haciendo? Sí, dije, tomando un sorbo. Por una vez, lo sabía. Se acercó, su voz subiendo. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? Tenía amigos, familiares, incluso clientes enviándome mensajes. Parecía una esposa amargada y acabada mientras tú juegas al rey del cambio de imagen de Charleston. Me apoyé en la encimera. Mónica, nadie te hizo parecer así. Así es como dejaste las cosas. Me tomaste por sorpresa, espetó. Publicaste eso a propósito. Me reí. Realmente me reí. Nos sorprendió a ambos. ¿Sabes lo que es una locura?, dije, dejando la botella. Todos estos meses apenas me mirabas. Luego sonreí. Una vez, con otra persona, y de repente recuerdas que existo. Sus ojos se entrecerraron. Así que de esto se trata, de venganza. No, dije con calma. Es paz. Se burló. ¿Llamas a eso paz? Arrastrarme públicamente por el barro. Incliné la cabeza. Tú te arrastraste sola, Mónica. Me tiraste en silencio. Yo solo dejé de sostener la bolsa de basura. Su respiración se entrecortó. Sus manos se apretaron a los costados. Eres asqueroso, escupió. Dejaste que una chica de gimnasio se te subiera al regazo y crees que eso arregla tu orgullo. Al menos ella quería estar allí, dije. No puedo decir lo mismo de la mujer a la que besé en el pasillo el mes pasado. La mandíbula de Mónica cayó. Parpadeó. No estás comparando. Ella besa mejor que tú, dije secamente. El silencio que siguió fue lo suficientemente agudo como para cortar el vidrio. Me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, como si no creyera que realmente lo había dicho. Eres patético, siseó. No, dije. Lo fui, durante demasiado tiempo. Pero ahora simplemente soy libre. Retrocedió como si la hubiera abofeteado, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. ¿Te arrepentirás de esto? Negué con la cabeza. Ya me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo. Por un segundo, no dijo nada. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de la cocina descalza, sacudiendo cada onza de control al que se había aferrado, desmoronándose detrás de ella. Y por primera vez en nuestro matrimonio, no la seguí. Simplemente cogí mi agua, salí al porche trasero y dejé que la noche me envolviera como una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser dicha. Era una tarde de sábado en octubre. Crujientes hojas doradas caían afuera del patio de la cervecería mientras me sentaba alrededor de una mesa de picnic con algunos viejos amigos del trabajo, Kevin, Marcus y Chris. Cervezas en mano, risas en el aire, el tipo de conversación para ponerse al día que comienza con el fútbol y siempre termina en algo más profundo. Ya habíamos pasado por lo de siempre. ¿Quién fue ascendido? ¿Quién compró un barco? ¿El hijo de quien está comiendo comida para perros de nuevo? Entonces Marcus se inclinó, sonriendo. Tío, todavía no puedo creer que tú y Mónica hayáis terminado. Honestamente, debería haber sucedido hace años. Levanté una ceja. ¿En serio? Chris resopló en su pinta. Oh,
Vamos. Todos lo vimos. Te trataba como un extra de fondo en tu propia vida. Siempre corrigiéndote, poniendo los ojos en blanco como si no pudiera soportar estar en la misma habitación, pero no lo decía. Kevin intervino, encogiéndose de hombros a medias. Pero solías defenderla, como si fuera tu trabajo. Asentí lentamente, dejando que sus palabras se asentaran. No de una manera amarga, solo claridad. Claridad pura y sin filtros. Sí, dije. Supongo que pensaba que eso era amor. Quedarse, justificar la frialdad, culparme a mí mismo cuando ella se alejaba. No estabas ciego, dijo Chris. Eras leal. Eso me golpeó porque era verdad. No era débil. No era necesitado. Era leal a alguien que no quería ser sostenido. Tomé un sorbo de cerveza y saqué mi teléfono casi por instinto. Un nuevo mensaje. Eliza, ¿te apetece una caminata mañana? ¿O todavía te estás recuperando del día de piernas, abuelo? Sonreí. Marcus lo vio. ¿Es ella? Asentí. Sí. Parece buena para ti. Lo es, dije simplemente. Ella me ve y no quiere cambiarme. Eso es más de lo que nunca supe que necesitaba. Los chicos levantaron sus vasos. Por volver a respirar, dijo Kevin. Chocamos los vasos. Más tarde, mientras salía solo, el viento golpeó justo. Fresco contra mi cara. El olor a nueces pecanas tostadas de un vendedor cercano. El sonido del ladrido del perro de alguien al final de la manzana. Y justo entonces, en ese momento tranquilo y ordinario, lo sentí. No alivio, no orgullo, ni siquiera alegría, solo libertad, una especie de plenitud que no había tocado en años. Y caminé hacia ella más ligero, más fuerte, finalmente completo. Ese fue el final de mi historia. Mónica dijo que se sentía emocionalmente insensible. Y en lugar de decirme la verdad desde el principio, se fue alejando poco a poco hasta que yo fui el único que todavía se aferraba. Si alguien a quien una vez amaste te convierte lentamente en un extraño, ¿estás siendo honesto o simplemente evitando la conversación difícil? Hazme saber en los comentarios si ella hizo lo correcto o algo completamente diferente.